Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y la jornada de los peruanos en Europa no fue de las mejores. Y es que por el partido de ida de los octavos de final de la Conference League, el Partizan de Belgrado de Oliver Sone y Joao Grimaldo cayó por 2-1 en su visita a la Z Alkmaar. Se recuerda, Grimaldiño no fue inscrito para esta competición, así que el atacante nacional se la pasó viendo este partido desde su casa. Pero el que sí estuvo, y de principio a fin, fue Oliver Sone. El lateral danés peruano fue titular y jugó los 90 minutos, aunque su partido fue más de lo que vemos siempre, mucho sacrificio, mucho retroceso, pero poca llegada al área rival. El colorado se la pasó más en campo propio que en el contrario, y es que el local fue una aplanadora, un equipazo que no le dio respiro al Partizan. Fueron tan superiores que ganaron con un doblete de Tony Parrott, el último gol a los 87 minutos, sentenciando el partido. El seleccionado nacional cumplió cortando a los atacantes rivales, metiendo pierna fuerte, ganando apenas en el 25% sus duelos individuales, interceptando balones y despejando cada peligro que se acercaba a su área. Ojo, porque este tipo de partidos, con un rival tan superior, se enfoca más en cómo respondes defensivamente, y Sone respondió dentro de lo que se esperaba. Recuperó varios balones, se asoció con sus compañeros para seguir jugando, aunque no pudo habilitarlos en el área contraria, pero sí pudo rematar al arco rival. No fue gol, pero al menos mostró que cuando puede sumarse, lo intenta. Ahora el equipo rojo tendrá que darle vuelta a la serie el próximo jueves cuando se juegue en la capital checa. La cosa está cuesta arriba, porque este equipo holandés no es un rival que suele regalar ventajas y encima llega con golpe anímico tras ser ganado en casa. Pero antes de este partido, el Partizan tendrá que recibir al eslovaco el 15 de marzo por la liga local, y ahí es donde los ojos de todos los peruanos van a estar puestos con lupa. Y es que con el título prácticamente sido para su clásico rival, el Slavia, es casi un hecho que el técnico decidirá poner a varios suplentes. Eso significa que Grimaldo, que no juega en la Conference, tendría una oportunidad de oro para ser titular en la liga. Y ojo, porque no solo sería titular, sino que tendría varios minutos de juego para agarrar ritmo, confianza y demostrar para qué lo trajeron, para llegar en óptimas condiciones a la selección peruana. Lo mismo ocurre para Oliver Sone, que aunque viene jugando, necesita seguir sumando confianza y soltura en ataque, porque es clave que ambos compatriotas sigan asentándose en el equipo titular para que sus carreras profesionales sigan al alza en el viejo continente. Y lo que se veía venir en los octavos de final de la Conference League se terminó confirmando. El Rijeka Alfonso Barco perdió como local por 2-1 frente a Estrasburgo, un resultado que complica y bastante las aspiraciones del equipo croata en el torneo europeo. El volante nacional fue titular y jugó los 90 minutos, demostrando una vez más que cuando está físicamente bien, el técnico confía en él sin dudarlo. El Fonchi se paró en la primera línea de volantes, esa posición de recuperación y salida donde el desgaste es tremendo, y la verdad es que no desentonó para nada. Estuvo en la suya, interceptando balones, despejando el peligro de su área, recuperando cada pelota que podía. Ganó en el 55% de sus duelos individuales, un número más que aceptable si consideramos que enfrente tenía a un equipo francés con jugadores de otra jerarquía, con un ritmo de juego mucho más intenso al que se vive en Croacia. Yendo al ataque, el peruano encontró a sus compañeros como les en largo, trató de saltar líneas, de meter a su equipo en el campo rival, por lo que hay que decir que no hizo un mal partido, pero poco pudo hacer para evitar los goles del equipo visitante. Panicelli y Martial Gogo fueron los verdugos y marcaron para los franceses, dejando al Rijeka contra las cuerdas. Ahora el equipo albo tendrá que hacer la heroica en Francia el próximo jueves, en busca de avanzar a los cuartos de final. La cosa está más que cuesta arriba, porque ganar visita en Europa no es nada fácil, y menos contra un equipo que demostró que sabe lastimar y que además tiene un plantel más profundo. Aunque antes de ese partidazo, el Rijeka tiene que recibir al Istra el 15 de marzo por la liga local. Ahí es donde nosotros estaremos con la alarma puesta, porque si Barco sigue sumando minutos, si sigue mejorando en Europa, su nombre tiene que empezar a sonar más fuerte en las instalaciones de la Videna. Con el nuevo ciclo que empieza en la selección peruana, ahora bajo el mando del técnico brasileño Mano Menezes, las puertas tienen que estar abiertas para todos los que rindan, sobre todo en el extranjero, porque como siempre decimos, no se le puede cerrar las puertas a nadie. No somos Brasil o Argentina para andar regalando futbolistas a otros países o descartando compatriotas, sobre todo jugando en Europa, porque aquí en el Perú la pobreza es terrible en cuanto a recambio generacional, una falta de jugadores con rodaje internacional que duele, así que no podemos darnos el lujo de dejar a nadie afuera. Cada legionario es un tesoro, por más que juegue en ligas que no sean las top, por más que generen repudio o rechazo, porque estuvo en tal o cual equipo de la Liga 1. Desde aquí le deseamos todo lo mejor a Alfonso Barco y a todos nuestros hermanos peruanos que tratan de hacer patria, sobre todo en Europa, porque al final la esperanza es lo último que se pierde.
Y vamos con lo que fue un partido de infarto en Cutervo, donde UTC se llevó un triunfazo que lo manda, al menos por ahora, a la punta del torneo Apertura. El Gavilán Norteño visitaba al Comerciantes Unidos en el Juan Maldonado Gamarra y sabía que era una parada durísima, pero al final se impuso por 2-1 con un partido que tuvo de todo: goles, VAR, expulsión y un final de infarto. El arranque fue parejo, pero a los 16 minutos apareció Daniel Camacho para conectar de cabeza letal y poner el 1-0 para los dirigidos por Carlos Bustos. Parecía que UTC controlaba, pero a los 26 Rodrigo Vilca se encontró un balón fuera del área y se mandó un remate de aquellos. Un golazo que hizo explotar el estadio y poner el empate transitorio. Pero cuando el partido se encendía, llegó la jugada que lo cambiaría todo. A los 38 minutos, Matías Sen, capitán y delantero del Comerciantes, le pegó un codazo a un rival en una acción que parecía sin mayor trascendencia. El árbitro Bruno Pérez fue llamado por el VAR, revisó y no dudó, roja directa. Baldazo agua fría para los locales, que se quedaron con 10 el resto del partido. Así se fueron al descanso. En el segundo tiempo, Bustos movió el banco de suplentes para aprovechar el hombre más, pero quien avisaba era el Comerciantes. Incluso a los 73, Cristian Vázquez metió un gol que ilusionó a todo Cutervo, pero el VAR lo invalidó por una posición adelantada. Otra es el silbato electrónico metiéndose en la fiesta. Y cuando todo parecía que se iba al empate, apareció Joseph Núñez. El 9 había entrado apenas unos minutos antes y a los 82 le empujó de gran manera para poner el 2-1 definitivo. Golpe al hígado para los locales, que no pudieron reaccionar pese a los 7 minutos de descuento. Con ese resultado, el Gavilán Norteño llega a los 13 puntos y duerme en la punta ante lo que haga Alianza y Universitario, mientras que el Comerciante se queda con 7, pero con la amargura de haberse quedado con uno menos y con la polémica del VAR de por medio. La próxima fecha, UTC visitará a Universitario en el Monumental, mientras que el Comerciante se enfrentará al Fútbol Club Cajamarca en otro duelo regional. Y la cosa se puso color de hormiga en Cusco, donde Cienciano sigue haciendo respetar su casa y empieza a mirar la tabla de posiciones con otros ojos. El papá venía con la moral por las nubes después de ganar el clásico al Garcilaso, y lo más importante, haber logrado la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, dejando en el camino a Melgar. Y ahora en el Inca Garcilaso de la Vega demostraron que ese medio anímico no fue casualidad. Se enfrentaban al Sport Boys, un equipo que sigue sufriendo como visitante y que requiere sumar puntos para alejarse de los últimos lugares. El primer tiempo fue eso, un partido de toma y daca, bastante friccionado, con pocas ideas y mucha pierna fuerte. Sin embargo, a los 16 minutos apareció la magia de Alejandro Hover. El enano se mandó un centro perfecto para Carlos Garcés y el delantero no perdonó, control y definición para poner el 1-0. La respuesta de los chalacos recién llegó a los 27 minutos, un remate potente de Alfani que obligó a Espinosa a lucirse. De ahí en adelante Cienciano tuvo más la pelota, pero sin ser ese vendaval que suele ser en la altura. Se fueron al descanso con la ventaja mínima, pero con la sensación de que podrían sufrir en el complemento. Y vaya que lo hicieron, porque en la segunda mitad Sport Boys salió con otra cara. John Top estuvo cerca con un cabezazo, y a los 52 minutos centro de Saba para Luciano Neckicauer, que se dio media vuelta y la puso contra el palo. Golazo, 1-1 y partido 9. Ahí el encuentro se emparejó, se volvió ida y vuelta, hasta que a los 79 llegó la polémica. Centro al área, Yulanto va con la cabeza y golpea a Garcés. El árbitro Lozano, sin dudar, marca penal. Pero ojo, el VAR lo llamó, fue a revisar y después de unos minutos mantuvo su decisión, penal para Cienciano. Ahí nomás Hover agarró la pelota con la confianza del que ya había asistido, pero Diego Melián, el arquero rosado, estaba endemoniado. Le achicó bien, tapó el remate, pero en el rebote el mismo Hover no perdonó y la mandó a guardar. 2-1 y el Cusco era una fiesta. Ya con los rosados jugados al ataque, desesperados por empatar, llegó el zarpazo final. Contra golpe letal, Arias habilitó a Sousa y el chico no dudó, remate cruzado, 3-1 y partido liquidado. Pudo ser más, porque en los descuentos Bandiera se quedó con ganas de gritar su gol tras una tapada monumental de Melián en la línea de gol. Con ese resultado, Cienciano escala al quinto lugar, prendido arriba, y empieza a ilusionar a su gente. La próxima fecha tienen otro partido durísimo, porque se queda en Cusco, pero para enfrentarse nada menos que al Cusco Fútbol Club, otros equipos que pelea arriba. Pero en el Sport Boys la cosa se complica, sin sumar de visita, y ahora les toca visitar a Sporting Cristal en el RIMAC. Una parada complicadísima, donde no se pueden ganar, porque de lo contrario, se irán peleando más el descenso que el ingreso a copas internacionales a un año de su centenario. Si revisan la tabla de posiciones, veremos que el puntero absoluto es Alianza Lima, donde increíblemente sus competidores más cercanos no son ni la U ni Cristal, son los Chancas y el UTC de Cajamarca. Pero que la siguiente fecha, si cremas y remenses no ganan y lo hacen los íntimos, pueden ser aún más esa diferencia,
Veremos si en la difícil visita de Alianza al Garcilaso pueden llevarse otra contundente victoria, o si por el contrario, la U despeja las críticas cuando recibe al UTC en el Monumental. Por su parte, Cristal tienen todo para darles tocada final a un Boys en el Gallardo. Veremos entonces con qué partido nos encontramos en la próxima jornada 7 del torneo de apertura. Y como se los avisamos en el video anterior, el jueves en Sporting Cristal fue un día movidísimo, de esas jornadas que te hacen prender el celular cada 5 minutos para ver qué está pasando. En la mañana de ese día se soltó la bomba que Paulo Autori había renunciado al club. Era un golpazo para el hincha celeste que apenas un día antes había sufrido, pero finalmente habían clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, al promediar el mediodía, la información se desmintió, pero ojo, no es que todo haya sido humo, se pudo conocer que sí existe una molestia considerable por parte del técnico brasileño, y todo nace a raíz de sus propias declaraciones post partido. Es que Autori no se guardó nada en conferencia de prensa, fue crítico y categórico. Lo que jugamos hoy no es para pasar. Para él, el equipo fue débil mentalmente, sobre todo en ese primer tiempo donde cayeron 2-0. Perdieron la organización, la idea de juego, y eso no lo puede tolerar. El responsable dice soy yo, pero más allá del resultado, sus palabras dejaron en claro que algo no funciona en la interna. Ese primer tiempo no se puede repetir, y parece que es una constante que ya le tiene harto. No es la primera vez que Cristal arranca dormido, desconectado, y termina pagándolo caro. Contra Carabobo casi la pifean, pero los penales y la providencia les dieron una mano. Sin embargo, Autori sabe que en fase de grupos, con rivales de mayor jerarquía, esos despistes te cuestan la clasificación y te sacan de la copa. Por eso su malestar era tan profundo. No solo es un arranque de calentura post partido, es una preocupación genuina por la identidad del equipo. Porque el tema que está quemando las redes sociales es el del delantero neto. Autori fue clarísimo, si traen un extranjero, tiene que salir uno más. Así de simple, es un tema conceptual. Y recordemos que él ya lo había advertido semanas atrás, casi como un ultimátum. Si quieren traer un extranjero, que lo traigan con un nuevo entrenador. Palabras mayores. Ahora, con la inyección económica de los casi 4 millones de dólares que sume el club por estas dos fases previas, la llave entre 2 de mayo y la de Carabobo, la directiva de No Sports podría verse tentada a romper el chanchito por un fichaje bomba de última hora. Pero si el profe se mantiene firme y no recula en su postura, el que llegue tendría que ocupar el puesto de uno de los foráneos actuales. Y allí el nombre que más suena es el de Felipe Viseu. El delantero brasileño que llegó con pergaminos de Flamengo no termina de llenar el ojo. Se le han caído opciones increíbles, goles cantados debajo del arco, fallos que duelen ver porque son de esos que no perdonan a ese nivel. Su cota goleadora, que es su principal función, está dejando bastante que desear. Los hinchas celestes ya se preguntan cuánto tiempo más van a esperar, porque la paciencia en el fútbol peruano, sobre todo por un extranjero, tiene un límite. Y ojo, que no solo es Viseu, el tema ofensivo completo de Cristal está siendo un dolor de cabeza hace rato. Irving Ávila, referente histórico del club, que el año pasado ya estuvo en evaluación, no ha mejorado en lo que va el 2026, igual pasa con Diego Toy. Entonces, el pedido de un delantero que garantice goles es casi un clamor popular, pero Autori no solo busca un goleador, él necesita un delantero que se conecte con el equipo, que ataque espacios, que presione, que le dé dinámica al juego. Y si en Viseu cumple con algunas de esas funciones secundarias, la principal, que es la del gol, no le está cumpliendo para nada. Por eso esta decisión es tan compleja. Traer un extranjero de nivel implicaría sacar a otro, y eso puede generar roces, puede quebrar el vestuario si no se maneja bien. El técnico lo sabe y por eso se muestra tan tajante. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Sin embargo, el gran pedido de la hinchada es que acepte que le traigan a un delantero extranjero. Y si bien se entiende que esto no está descartado, que se vocea más fuerte que nunca que la dirigencia celeste ya tendría algunos en carpeta. Pero ¿quién podría venir? En el canal les hemos informado de varios nueves que están libres en el mercado, porque es clarísimo que No Sports no va a romper el chanchito pagando rescisiones de contrato de futbolistas que aún tienen club. Por eso algunos atacantes libres en el mercado eran el argentino Julio Furch o el brasileño Leo Bonatini. Sin embargo, en las últimas horas empezó a sonar un nombre de características muy similares a la del recordado Martín Cauterucho. Nos referimos al paraguayo Federico Santander. El arete paraguayo de 34 años viene circulando en redes sociales celestes. Y ojo, no es cualquier nombre, hablamos de un tipo con un recorrido internacional impresionante. Formación en Guaraní de Paraguay, pero pasó por el Copenhague y Dinamarca. De hecho, en ese club la rompió, y hasta experiencias en el Bolonia, el la Sampdoria y la Reggina de Italia.
Después tuvo un paso por el Tigre de Argentina y ahora último pasó por el Nacional de Uruguay y el Sportivo Luqueño de su país natal. Pablo Autori, que conoce bien el fútbol sudamericano y europeo, estaría buscando un perfil bien específico para el ataque rimense. Y Santander, con su 1,87 m y 86 kg de puro músculo, es el típico 9 de área que hoy no abundan en el fútbol. Nos referimos a un delantero de referencia, de esos que se plantan en el área chica, aguantan de espaldas y te ganan siempre en el juego aéreo. De hecho, su predicción de cabeza es su principal arma. Sus informes de scouting, complementado con su buena potencia y disparo, lo hacen un delantero respetable, y si le ponen buenos centros, difícil que la mande a la calle. Ahora, vamos con la parte que más de uno le puede generar dudas, su movilidad. A sus 34 años, Santander no es precisamente un cohete, y en eso se parece bastante a Martín Cauterucho. Tiene una aceleración y una velocidad bastante bajos, por lo que no se espera verlo ganar la espalda a las defensas contrarias ni participando en contragolpes vertiginosos. Su juego se limita al área y sus alrededores. Es el típico delantero centro que no requiere tocar 50 veces el esférico, sino que te define un partido con una pelota quieta o un cabezazo certero. Eso sí, su colocación ofensiva es bastante alta. Demuestra que sabe perfectamente dónde pararse para anticiparse a los centrales. El tema de la lesión en sí es un punto que no se puede pasar por alto. El paraguayo ha tenido un historial bastante cargado. Fractura de peroné en el 2015, rotura de meniscos en el 2019, problemas musculares recurrentes, aunque en los últimos 2 años ha tenido una regularidad bastante aceptable. Pero su contextura y el desgaste propio de un delantero de área lo hacen propenso a parones. Si llega a Cristal, el cuerpo técnico de Autori tendría que gestionar muy bien sus cargas. Tal vez dosificarlo en partidos de menor exigencia para tenerlo fino en la Copa Libertadores o en los partidos picantes de cada fecha del torneo local. Ya, pero ¿cómo encajaría en el esquema del técnico Autori? Miren, el brasileño siempre ha sido de equipos ordenados, con laterales profundos y muchos centros al área. Ahí Santander sería el hombre ideal. Piensen en los centros de Cristiano da Silva o Santiago González, o incluso los envíos de Yoshimaru Yotun o Martín Tábara. Con un referente así, las jugadas de balón parado pasarían a ser un peligro constante. Además, su presencia fijaría a los centrales rivales, generando esos espacios que tanto le usan a Irving Ávila o Max Loren Castro para moverse entre líneas. Una dupla González-Santander puede ser muy complementaria, asociándose por bandas y el paraguayo esperando en el área. En cuanto a su juego asociativo, no espere maravillas. Tiene un pase corto funcional y una visión de juego bastante decente, lo que indica que puedes cargar rápido para un compañero, pero no es un delantero que baje constantemente a armar juego. Su habilidad y el control de la pelota es bastante limitado. Es decir, es un futbolista de finalización, no de creación, pero un equipo que genera muchas situaciones de gol, su capacidad para el remate de primera y las voleas pueden ser determinantes. El fútbol peruano, eso sí, es más dinámico en el llano y con escenarios complicados en la altura, como cuando juega en Cusco o Huancayo. Santander viene de jugar en ligas físicas como la italiana o la argentina, así que el roce no le va a pesar, pero habrá que ver cómo responde la exigencia de la presión, luego una pérdida de la pelota que tanto pide Autori. Su resistencia, eso sí, deja mucho que desear, o sea, no es un futbolista para jugar los 90 minutos de ida y vuelta. En definitiva, Santander no es un delantero moderno, es un especialista del área, un recurso de lujo para momentos puntuales, un plan B o un Cauterucho 2.0. Si los celestes logran rodearlo de extremos desbordantes y laterales que sepan centrar, podría tener el goleador que les ha faltado en los últimos meses. El riesgo de las lesiones está latente, pero si algo tiene este muchacho es experiencia y olfato. Veremos si el directivo rimense logra convencer a Autori para que le traigan a este tanque paraguayo u otro delantero más que les dé los goles que hasta ahora Felipe Viseo no les ha dado. Pero ¿tú qué piensas? ¿Creen que este Federico Santander sería el niño ideal para Sporting Cristal en Copa Libertadores? Te lo en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.